Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de matemática en el quinto año básico. La guía de aprendizaje que trabajaremos esta semana será de comparación de fracciones. El objetivo será el mismo que hemos trabajado estas últimas semanas, demostrar que comprenden las fracciones impropias de uso común de denominadores 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 y los números mixtos asociados, identificando y determinando equivalencias entre fracciones impropias y números mixtos, representando estas fracciones y estos números mixtos en rectas numéricas. El contenido entonces será comparación de fracciones y las habilidades comprender, representar y aplicar. Niños y niñas, en esta clase seguiremos aprendiendo de las fracciones. Respecto a sus comparaciones, es por esto que es fundamental que observes muy detenidamente el video de la clase antes o durante realices la guía de aprendizaje. Luego debes adjuntar la actividad a la plataforma en Classroom en la carpeta de comparación de fracciones. Este contenido va totalmente ligado con el contenido que vimos la clase pasada, en donde aprendimos a ubicar fracciones en rectas numéricas. Me preparo para aprender. ¿Y cómo lo hago? Debo buscar un lugar cómodo dentro de mi hogar sin ningún distractor para poder realizar las actividades. Mantener silencio para poder escuchar muy bien el contenido y las instrucciones que da el profesor. Prestar atención en el contenido para poder resolver las actividades y concentrarte muy bien para realizar cada una de las actividades de nuestra guía de aprendizaje. Inicio de la clase. Como actividad de inicio resolveremos un problema matemático con respecto al contenido de la clase pasada. ¿Y cuál era ese contenido? Ubicar fracciones en rectas numéricas. Dice así: el lanzamiento del disco es una prueba atlética que consiste en lanzar por el aire un disco de madera en forma de platillo rodeado por metal. En un primer lanzamiento, un competidor alcanza 4/3 de la distancia total y en un segundo lanzamiento alcanza 8/10 de la distancia total. De acuerdo a la información que nos han entregado, debemos resolver la siguiente actividad. Marca con un tic la opción correcta. En el primer lanzamiento, ¿le faltó 1/4 de la distancia para completar la distancia total? Observemos. Si alcanzó 4/3, ¿cuánto le faltará para alcanzar la distancia total? Vamos con la siguiente pregunta. En el segundo lanzamiento, ¿le faltó 1/10 de la distancia para completar la distancia total? Si alcanzó 8/10 de la distancia total. Representa gráficamente ambos lanzamientos respecto a la distancia total, luego completa. Primer lanzamiento. Segundo lanzamiento. Recuerda que esta información te la da el problema del recuadro. Luego hay que responder. En el lanzamiento alcanzó una distancia mayor. ¿En cuál de los dos lanzamientos se alcanzó una distancia mayor? ¿En el primero o en el segundo? Y ahí tú lo escribes. Pasamos al desarrollo de nuestra clase. Conocerás el contenido de la clase para luego resolver las actividades. ¿Y cuál es el contenido? Acá está. Si se comparan dos o más fracciones con igual denominador, es mayor aquella fracción que tiene mayor numerador. Entonces, en este caso, ¿cierto? Solo debemos observar los numeradores. Si el denominador es igual, bueno, para comparar dos o más fracciones con distinto denominador, o sea, en una posibilidad totalmente distinta a la que acabamos de observar,
se puede amplificar o simplificar de manera que tengan igual denominador, para luego compararlos. Para poder comparar diversas fracciones de distinto denominador, lo primero que yo debo hacer es igualar denominadores. ¿Y cómo lo puedo hacer? Recordemos el contenido de amplificación y simplificación de fracciones. Por ejemplo, dice, al comparar 2/3 y 3/4, se tiene que igualar el denominador. Entonces, aquí volvemos a recordar nuestras famosas tablas de multiplicar. ¿Qué número podemos encontrar entre el 3 y el 4 en ambas tablas de multiplicar? Por ejemplo, aquí se pudieron dar cuenta que el 12 está tanto en la tabla del 3 como en la tabla del 4. Entonces acá, ¿qué fue lo que hicieron? Fue amplificar estas fracciones. Recuerda que cuando yo amplifico las fracciones o simplifico las fracciones, tengo que realizarlo tanto con el numerador como con el denominador. Y así puedo comparar las fracciones. Y nos pudimos dar cuenta que el 9/12 es mayor que el 8/12. Por tanto, 3/4 es mayor que 2/3. Para ordenar fracciones en recta numérica, debemos realizar exactamente lo mismo. Debemos igualar los denominadores. ¿Ya? Recordar siempre que las fracciones propias siempre se van a encontrar entre el 0 y el 1, fracciones propias. Y las fracciones impropias se van a encontrar entre el 1 hacia la derecha. Fracciones propias, fracciones impropias. Entonces veamos la siguiente actividad. Compara las fracciones y números mixtos y para ello utiliza los signos mayor que, menor que o igual que según corresponda. Miren qué fácil es la primera. 1/7 y 2/7. ¿Cuál de estas dos fracciones es mayor? Lo primero que yo debo observar son los denominadores. Estos denominadores son iguales, así que es muy fácil poder identificar entre el 1 y el 2 cuál es mayor. Y yo identifico inmediatamente, ¿cierto?, que el 2 es mayor que el 7. Excelente. Pero, ¿qué ocurre acá? Tengo el 8 y tengo el 4. ¿Qué puedo hacer para poder igualar los denominadores? Si yo me sé las tablas de multiplicar, inmediatamente puedo determinar que la fracción 3/4 la puedo amplificar, ¿cierto? Y la voy a amplificar, eso quiere decir que la voy a multiplicar por 2, porque 4 por 2 es 8. ¿Cierto? Recuerden que cuando yo amplifico, debo hacerlo tanto con el numerador como con el denominador. ¿Ya? Entonces, acá esta fracción me quedaría, es igual a 3 por 2 son 6, voy a tratar que me quede lo mejor posible el número, y 4 por 2 es 8. Y ahora que yo tengo mis denominadores igualados, debo solo comparar los numeradores. ¿Cuál es mayor, el 5 o el 6? El 6, ¿cierto? Entonces yo marco, y en este caso mi fracción mayor sería 3/4. Acá miren lo que sucede. Tengo iguales denominadores, iguales numeradores, pero mis enteros son distintos. ¿Qué entero será mayor, el 3 o el 2? Ahí usted marca. Pasamos a la siguiente actividad. Número 2. En cada grupo de estas
fracciones debes encerrar con color rojo la fracción mayor y con color verde la fracción menor. Y obviamente tú puedes identificar de inmediato que dentro de cada grupo todas las fracciones son distintas. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que igualar todos los denominadores para poder luego distinguir cuál es la fracción mayor y cuál es la fracción menor. En la número 3, ubica las siguientes fracciones en esta recta numérica. Pero, ¿qué debo hacer? Al observar cada grupo de fracciones, me doy cuenta inmediatamente que los denominadores son distintos. Entonces, lo primero que yo debo realizar es igualar los denominadores. Recuerda que lo puedes hacer amplificando o simplificando las fracciones. Y como actividad de cierre de nuestra clase, hay un problema matemático y debes responder a la pregunta que dice ahí: ¿quién recolectó la mayor cantidad de frambuesas en este terreno? Hay 3 fracciones dentro del problema y estas fracciones tienen distinto denominador. Recuerda que para poder comparar debo igualar los denominadores de estas fracciones. Cuando ya tengas resuelta la actividad, recuerda guardarla y adjuntarla a la plataforma de Classroom. Y también, muy importante, esta actividad la debes desarrollar entre el 19 y el 23 de octubre. Nos vemos en una próxima clase de matemática del quinto año básico.